Reporte 100. Tengo en el teléfono al politólogo Abraham Mendieta y le agradezco mucho que nos tome una llamada de teléfono para entender lo que está pasando en Bolivia. Abraham, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Abraham, ¿fue golpe de Estado o no fue un golpe de Estado? Fue un golpe de Estado sin lugar a duda, porque es el ejército el que pide la renuncia del presidente Evo Morales. Y es que la OEA es una vergüenza para los demócratas de este mundo, porque fue la misma OEA que no se pronunció cuando el fraude electoral en México de 2006, fue la misma OEA que avaló la elección tramposa y fraudulenta que lleva a la presidencia de Honduras al narcotraficante Juan Orlando Hernández. Y fue la misma OEA que denunció un fraude electoral en Bolivia cuando se supone que solo había, según ellos mismos, inconsistencias en el 5% de los votos y Evo Morales gana por el 11% de los votos. La OEA es una vergüenza para todos los demócratas de este mundo, Juan Carlos. Sí, pero Abraham, señaló la OEA que hubo irregularidades y Evo aceptó que se realizaran nuevas elecciones, inclusive con nuevo personal en el Instituto Electoral o en el organismo electoral que organiza ahí los procesos en Bolivia. Pese a que la OEA dice que solo hay un 5% de los votos con irregularidades y Evo gana las elecciones con un 11% de los votos, para evitar que creciera la violencia, para evitar que creciera la inestabilidad, el presidente Evo Morales en un acto de altura política plantea la posibilidad de volver a repetir las elecciones con un nuevo tribunal electoral sobre el que no hubiera ninguna sombra de duda. Sin embargo, el golpe de Estado ya estaba en marcha. Sí. Tanto la policía como el ejército obligaron al presidente a una renuncia y el presidente prefirió, renunciar antes que atrincherarse y provocar un baño de sangre en la calle de Bolivia. Recordemos que hasta ayer en la noche en Bolivia había 3 muertos. Son 10 veces menos de los muertos que ha habido en Chile con las protestas contra Sebastián Piñera. 10 veces menos muertos y aún así el presidente renuncia en un acto de altura política. Sí, ahora Abraham, hay quienes consideran que esto no fue un golpe de Estado, que fue más bien la presión de la... Quien considere que no es un golpe de Estado, que el presidente tenga que irse del gobierno porque los militares se lo piden, parece que tiene muy poco conocimiento de la historia política latinoamericana. Sí, pero ya tenía 14 años en el poder, casi 14 años en el poder. ¿Por qué tantos años de Evo en el poder? En el año 2014 Evo gana las elecciones con un 61% de los votos. Y en el año 2019 Evo gana las elecciones con 11% de los votos de diferencia. Exactamente la misma legitimidad o más que Felipe González en España, que duró 16 años, o que Angela Merkel en Alemania, que duró 14. Sí. Hay gobiernos que permanentemente están siendo ratificados democráticamente por su pueblo. Y eso no es malo, mientras la ley lo permita. Sí, Elena Poniatowska tuiteó, aparentemente porque no está oficializada su cuenta, pero dice: ¿por qué los presidentes de la República quieren eternizarse en el poder? ¿Por qué insiste Evo Morales en creer que no hay nadie más que él? A lo que la senadora de Sonora, Lili Téllez, respondió: porque el poder los enloquece, son traidores a la democracia, su prioridad es conservar los privilegios del cargo. ¿Qué opinas de esto que dice Lili Téllez y que dicen Elena Poniatowska? Personas como yo, que somos simpatizantes de Morena, la senadora Lili Téllez no pasa la oportunidad de hacernos pasar vergüenza. Ya estamos acostumbrados a que Lili Téllez nos haga pasar mucha vergüenza, en este caso apoyando un golpe de Estado. Ella siempre está del lado de las causas más tristes, contra la democracia y contra la justicia social. Las personas que somos simpatizantes de Morena pasamos mucha vergüenza con Lili Téllez, y lo digo con todo respeto porque tiene votos de la ciudadanía detrás, pero la verdad es que Lili Téllez no representa para nada los valores de Morena, muy al contrario, ella siempre está del lado del golpismo, del lado de la ultraderecha conservadora, del lado de los corruptos que saquearon este país. A mí Lili Téllez, como simpatizante de Morena que soy, no me representa y nunca lo va a hacer. Abraham, ¿cómo ves la reacción del gobierno? Marcelo Ebrard ha llamado esto un golpe en Bolivia, por lo que precisamente tú dices que el ejército fue el que presionó a Evo Morales a renunciar y ha ofrecido inclusive asilo político, asilo a Evo Morales. ¿Cómo ves la
la postura de México frente a este conflicto? Vamos por partes, Juan Carlos. Primero, México está cumpliendo su obligación internacional, Sí. que es que en el momento en el que hay un conflicto, en el que pueden estar en juego la vida de las personas y se está persiguiendo al presidente Evo Morales, a su vicepresidente, se están quemando las casas de los ministros, de los diputados, de los alcaldes. En el momento en el que hay una persecución política tan fuerte por parte de sectores ultra radicalizados del ejército y la policía, es fundamental que la comunidad internacional se movilice para garantizar el derecho de asilo. Estemos a favor o en contra. Esto también ocurrió con un movimiento completamente diferente, como fue el de la oposición venezolana que quería tumbar a Maduro. Muchos de los opositores venezolanos que querían tumbar a Maduro también tienen asilo en México. Esto ya no es una cuestión de izquierda o de derecha. Esto es la necesidad de la comunidad internacional de movilizarse en un momento en el que puede estar en peligro la vida de un agente internacional, estemos de acuerdo o no con su postura política, y entonces se moviliza el derecho al asilo. En ese sentido, en esa primera parte, México está cumpliendo su obligación internacional. La segunda parte, el canciller Evo Morales, Marcelo Ebrard se pronuncia contra el golpe de Estado en Bolivia. También está cumpliendo su obligación. No puede ser que los militares le pidan a un gobierno legítimo que ganó unas elecciones, que pidió incluso la repetición de las elecciones por si había duda y que tiene mandato firme hasta enero, pasara lo que pasara con las elecciones, no le puede pedir el ejército que se vaya. Eso se llama golpe de Estado y forma parte de la historia más triste y más negra de América Latina, que desde los 70, desde los 80 y desde los 90 ha dejado dictaduras militares con cientos de miles de muertos en todos los países de América Latina. Recordemos una cosa, Juan Carlos, Evo Morales cometió el mismo delito que Lula da Silva, sacar a millones de personas de la pobreza, pero las élites criollas bolivianas no soportan tener a un indígena en el gobierno y por eso le dan un golpe de Estado. Como las élites brasileñas no soportaban tener a un trabajador manufacturero como Lula al frente de gobierno, y por eso lo sacan y por eso lo encarcelan. Hay una ofensiva militar contra un gobierno democrático y México está respondiendo a la altura. México está del lado correcto de la historia, oponiéndose al golpe de Estado. México menos Lili Tellez, porque Lili Tellez siempre tiene la capacidad de hacernos pasar a todos una vergüenza terrible porque no entiende nada. Abraham Mendieta, ¿qué sigue en Bolivia? Porque hay un vacío en el poder boliviano en estos momentos, porque no únicamente renunció Evo Morales, renunció la presidenta del Senado, renunció el presidente de la Cámara de Diputados, renunció el vicepresidente y pues hay incertidumbre de quién va a asumir el poder en Bolivia y quién debe convocar a nuevas elecciones. Esto es una pregunta apasionante porque va en dos partes. Primero, la renuncia de Evo Morales se hace de manera forzada. Viene a los violentos intentando entrar a Palacio Nacional y él dice me voy, pero no hay una renuncia formal que se pueda ejecutar por los órganos políticos del país. Quien debería aceptar la renuncia de Evo Morales es la Asamblea Legislativa de Bolivia. La Asamblea Legislativa de Bolivia tiene hipermayoría el movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales, el partido del pueblo boliviano, a fin de cuentas. Ese proceso no va a ocurrir como tal. Ahora mismo quien se supone que detentaría una parte del poder, por supuesto que en ningún caso legítima, fue el animal que entró por la fuerza al Palacio Nacional, Camacho, un animal que entra por la fuerza al Palacio Nacional y pone la Biblia encima de la bandera de Bolivia, que fue la foto que se viralizó. Gritó, vuelve la Biblia a Bolivia, abajo la Pachamama. Ese es el señor que se supone que por la fuerza en este momento tendría el poder en Bolivia después de dar un golpe de Estado. Ahora mismo, lo que ha ocurrido, y en términos formales, es que hay un vacío de poder en Bolivia, porque los golpistas con el ejército y la policía a la cabeza derrocaron al poder legítimo y ahora mismo lo único que tienen es una bandera y una Biblia. No hay ningún poder legítimo. Sigue siendo legítimo el poder del presidente Evo Morales, que en este momento no puede ejercerlo. Sí, ¿corre peligro la vida de Evo? ¿Corre peligro la libertad de Evo Morales? Por supuesto que sí, corre en peligro la vida y la libertad de Evo Morales y de muchas compañeras y compañeros más, porque ahora mismo lo que hay es un Bolsonaro a la boliviana que entró a Palacio Nacional a la fuerza poniendo una Biblia encima de la bandera. Por supuesto que corre peligro la vida de Evo y de muchas más personas. Y la renuncia de Evo
no fue una renuncia democrática, fue la renuncia para intentar garantizar al menos la vida de la gente que estaba en las calles. Es un gesto de una altura política enorme, pero no es suficiente. Hay que restablecer el orden democrático en Bolivia, y eso solo lo puede hacer Evo y el movimiento al socialismo. Abraham Mendieta, muchas gracias por tomar esta llamada. Muchas gracias, José Luis. Hasta pronto. Es Abraham Mendieta, consultor, asesor y analista político, hablando sobre la situación en Bolivia. Reporte 100.